Hola, muy buenas noches, amados hermanos de Tierra Santa. Un saludo también muy fraterno a toda la familia de la fe y a las personas que nos ven a través de esta transmisión y también a todas las personas que se conectan, que están en este día escuchando este mensaje, esta palabra. Soy el pastor Julián Reyes de la Iglesia Tierra Santa y le mando muchos cariños a cada uno de ustedes, también cariños de parte de mi esposa, la pastora Carolina. Les transmito también muchos cariños y saludos de nuestro apóstol, de nuestra profeta. Y bueno, felices y honrados de llegar cada miércoles a sus casas a través de cada uno de los pastores de la iglesia, cada uno de los mensajes. Nos encontramos en un día miércoles bendecido de edificación, de enseñanza, de discipulado, de palabra, donde les traigo un mensaje, una palabra aparte del Señor, esperando que les sea de mucha bendición, de mucha edificación, amén. Y esperando también que esta semana, ya estamos a día miércoles, que después del mensaje el día domingo haya sido de mucha reflexión, crecimiento, avance. Estuvo el apóstol hablando un temazo de la ira, hablando de temas que apuntan hacia el carácter, hacia el desarrollo del carácter, hacia la mejora del carácter, hacia el crecimiento, amén. Y en ese sentido que también les traigo una palabra que Dios depositó en mi corazón que les trajera. Y, y bueno, cerca de mis 15 años pastoreando en esta casa junto al apóstol, a la profeta, sin duda creo yo que este es el tema que les traigo hoy. Sin duda yo creo de los que más o el que más veces he enseñado en estos 15 años porque me parece un tema muy importante. Cuando era mucho más joven, hace años atrás, ocurrió un evento de mujeres muy similar al que tuvimos el día sábado, hace varias semanas atrás. Y bueno, estaba ahí apoyando con la música, con el piano, ahí ayudando al evento. Y ese evento fue muy especial. Nuestra profeta recibió un diseño profético. Y con cartulina dorada construyó varias llaves doradas y con un cordel para que uno se los pudiese colgar. Y al final de este evento tenía algo lleno de estas llaves, lleno de cada una de estas llaves doradas de cartulina. Y por el lado de atrás tenía pegado algo que eran atributos del fruto del Espíritu, como paz, gozo, amor, benignidad. También estaban los 9 dones del Espíritu. Había unos que decían fe, otros que decían palabra de ciencia, palabra de profecía, don de milagros, de sanidades, en fin. Estaba lleno de virtudes, de dones. Cada llave tenía una cosa. Y termina el evento y ella le reparte a cada una de estas mujeres una de estas llaves de manera profética para que cada una lo que le tocara se lo llevara en fe, que Dios le estaba entregando una llave que le iba a servir en su vida. Y bueno, recuerdo que termina el evento y me acerco y le quedaban llaves y también me entrega la profeta una llave y yo muy feliz. Y dentro de mi corazón decía, me encantaría que me tocara una llave poderosa, decía yo, como el don de palabra de ciencia o algo profético o de milagro. Y me entrega la llave, la profeta, y cuando la veo, por el otro lado decía, mansedumbre. Y me sentí un poco, no decepcionado, pero tenía otra expectativa y me pareció que mansedumbre era, ya bueno, está bien. Pero lo que no sabía es que proféticamente, sin duda, se convertiría en una llave muy importante en mi vida, una llave trascendental, y es un atributo del carácter cristiano, que no digo que lo haya alcanzado, todos estamos trabajando hacia eso, pero que muchas veces nos falta mucho a cada uno de los hijos de Dios, y nos falta a muchos cristianos en la iglesia desarrollar este atributo que es la mansedumbre. Muchas veces a muchas personas cuando se convierten al Señor y creen en el Señor, muchos reciben dones de manera muy rápida, se manifiesta en ellos don de milagros, palabra de ciencia, discernimiento, el discernimiento de lenguas, profecía, algunos Dios lo usa en sanidades, y muchas veces los dones comienzan a manifestarse en personas que aún no tienen carácter. Y el apóstol durante estos más de 25 años de ministerio que tiene Tierra Santa, siempre nos ha enseñado y siempre ha sido la tónica, el corazón de nuestra visión, el ser por sobre el hacer. Y siempre el carácter va a ser lo que sostenga nuestras vidas, lo que sostenga nuestro matrimonio, lo que sostenga nuestro futuro, lo que sostenga nuestros proyectos, lo que sostenga un ministerio, lo que sostenga todo lo que Dios nos puede confiar.
Y en este sentido, y el apóstol estuvo hablando también de otros atributos del carácter el día domingo, y es que les voy a compartir acerca de la necesidad de ser mansos. Me parece que en estos tiempos más que nunca es una necesidad. Necesitamos como hijos de Dios, necesitamos como iglesia ser mansos para todo lo que se viene, para todo lo que Dios está haciendo y para todo lo que Dios está soltando. La mansedumbre es una llave poderosa. A todos los hombres y mujeres de Dios, Dios los va a procesar y los va a trabajar para volverlos mansos. Cuando Dios usa, y lo ha mencionado en varias ocasiones nuestro apóstol, Dios llama y usa a Moisés, lo trata por un proceso de cerca de 40 años detrás del desierto, un hombre orgulloso, un hombre altanero, un hombre arrebatado, pero después de un proceso, y lo mencionó también el apóstol, después de un proceso de 40 años, la Biblia y la Escritura señala que era el hombre más manso que pisaba la tierra en el entonces en el que él estaba. Por lo tanto, cuando él estaba en ese nivel de mansedumbre, Dios lo pudo tomar y empoderar y enviar a cumplir su llamamiento. La mansedumbre es un atributo del carácter muy relevante, muy importante para que podamos crecer. Se halla dentro de la lista de las 9 características del fruto del Espíritu. Sabemos que en Gálatas 5, 22 y 23 dice la Escritura que el fruto del Espíritu es, menciona un fruto y empieza a describir distintas características como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre también, o sea, templanza y también mansedumbre. Por lo tanto, la mansedumbre es fruto del carácter, es fruto del Espíritu, es un atributo, una característica del fruto del Espíritu. Por lo tanto, para producir o convertirnos en personas mansas, se requiere de la actividad, de la vida y del poder que fluye desde el Espíritu Santo. Sin el poder, sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible que podamos producir este fruto espiritual. Y por tanto, como el Espíritu Santo provee vida espiritual, provee poder, requerimos y se requiere que nosotros tengamos una vida de intimidad con Dios, porque es a través de la oración íntima, es a través de la cual fluye esa vida eterna y fluye ese poder a nuestras vidas para poder producir fruto de carácter o de cambio. Pero también sabemos que ese poder y vida fluye al Espíritu, sabemos que se requiere intimidad, pero a su vez, como es un fruto, requiere de un desarrollo, se va trabajando, se va desarrollando, que va a requerir de nuestra voluntad rendida ¿para qué? Para negarnos a nosotros mismos y para ir obedeciendo a Dios y a su palabra durante este proceso para poder desarrollar un carácter manso o este atributo llamado mansedumbre. El Señor Jesús dijo algo muy poderoso respecto de la mansedumbre y lo encontramos en el libro o en el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 29. Y quiero que me acompañe ahí. Dice Mateo 11, 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, Jesucristo lo está diciendo, que soy manso y humilde de corazón. Y cuando hablamos de mansedumbre, por lo general estas dos cosas siempre van de la mano, la humildad y la mansedumbre. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Quiere decir que cuando uno no desarrolla humildad y mansedumbre, nuestra alma siempre está en una batalla, está o peleando con Dios, o peleando con la vida, o con quien sea. Hay conflictos internos no resueltos, hay un desgaste interno y el alma del ser humano no descansa porque no puede tomar el yugo, no se puede someter a Dios. ¿Para qué? Para que Dios le lleve, porque no ha desarrollado mansedumbre y humildad. Lo interesante es que aquí lo está diciendo, que la mansedumbre y la humildad se tienen que aprender, es un proceso, se va desarrollando. Y Cristo dijo, apréndanlo de mí, que soy manso y humilde de corazón. Quiere decir que para desarrollar la mansedumbre y la humildad se requiere de un proceso que nos transforme en lo profundo de nuestro ser. Es una transformación interna de corazón. Y es el corazón el centro espiritual del ser humano y es de donde fluyen sus motivaciones más profundas. Desde el corazón están las verdaderas motivaciones del ser humano y es en el corazón donde se alojan, donde se guardan, donde se registran las verdaderas creencias. Por eso es que con el corazón se cree para salvación. Es decir, en lo profundo de nuestro sistema de creencias interno de nuestro corazón es donde ahí también se alojan las heridas, los traumas.
por lo cual hay que sanarlo. Vale decir que si no hacemos un trabajo profundo del corazón, nunca vamos a desarrollar una verdadera humildad y mansedumbre. Es interesante que cuando se revelan los 9 atributos del fruto del Espíritu no se menciona la humildad, solo se menciona la mansedumbre. Porque para llegar a ser manso de alguna manera es como un upgrade o es como el siguiente nivel a la humildad. La humildad es como el nivel base y la mansedumbre es como la siguiente transformación, evolución, no sabría cómo llamarlo, es como el siguiente nivel, es como la mansedumbre contiene la humildad, por decirlo así. ¿Cuáles son las diferencias? Antes de entrar ya en tema, vamos a hablar de la mansedumbre, como dijimos. ¿Cuáles son las diferencias entre la humildad y la mansedumbre? Bueno, como les dije, que en el corazón del ser humano están sus creencias internas. Tienen creencias muy importantes. Por ejemplo, alguien humilde, la humildad está determinada por lo que esa persona cree de sí mismo en relación a los demás. Por ejemplo, para ser humilde delante de Dios, yo tengo que tener un concepto correcto de mí mismo y saber que Dios está por sobre mí y que yo dependo de Él. Porque si yo no tengo esa humildad de reconocer que separado de Dios nada puedo hacer, o sea, me ubico a mí mismo en el correcto lugar, por debajo de Dios, por eso humillarse en su etimología tiene que ver con deprimirse, con humillarse o con rebajarse delante de Dios, es con poner a Dios en su perspectiva y ponerme a mí con relación a Dios en la perspectiva correcta, que Dios es el Todopoderoso, es todo y yo sin Él soy nada. Y eso hace que yo tenga una actitud humilde delante de Dios porque reconozco quién soy y quién soy con respecto a Él. También esto ocurre con respecto a las personas. Si yo tengo un alto concepto de mí mismo y creo que soy mejor de los demás, voy a ser orgulloso y altanero. Pero si yo sé que soy lo que soy por Cristo y que no soy mejor que el resto, sino que todo lo que soy es por la gracia, jamás voy a sentir que soy mejor que el del lado y jamás voy a tener un trato menospreciativo de nadie, no voy a tener jactancia, orgullo y arrogancia, porque tengo una creencia respecto de mí y mi relación con los demás correcta. Entonces la humildad surge de ese tipo de creencia. Pero en cambio, la mansedumbre, el manso requiere ser humilde para ser manso, pero el manso agrega un sistema de creencias mucho más profundo. El manso cree firmemente en su corazón, y en esto está la fe del corazón para desarrollar mansedumbre. El manso cree que Dios tiene el control de todas las cosas. Y dos, cree que Dios es justo y que hará justicia de todo, que nada va a quedar sin que Dios, digamos, resuelva con justicia todas las cosas. Es decir, Dios tiene control de todo lo que pasa en el universo y todo lo va a juzgar con justicia. Y el manso, esta creencia le tiene arraigada profunda en su corazón. Y el creer esto hace, a la larga, a través de un proceso y a través de un desarrollo, desarrollar, y valga la redundancia, el atributo de la mansedumbre o el carácter de ser manso, que es lo mismo. ¿Qué significa? Es la palabra manso, es la palabra praus en el griego, y la mansedumbre es praotes, es la misma palabra en distintas formas. Entonces, praus o praotes en el original, esta palabra significa lo siguiente, si resumimos el significado, porque es un concepto muy profundo que vamos a ir develando en cada una de las características, pero si podemos resumir lo que es, alguien manso es alguien que ha sido domado y sometido por alguien a su control, y el carácter resultante de este proceso de domar a alguien y someterlo al control del que lo doma se le llama mansedumbre. Es como cuando se doma un caballo o un animal indómito, y una vez que uno lo logra domar, el carácter resultante de este caballo, de estos toneladas de fuerza, caballo, es decir, caballo de fuerza, en este caso es uno, pero bueno, es mucha la fuerza que tiene un caballo, queda domado el animal. Y ese carácter resultante de este animal, después que el domador lo procesa, se le conoce como mansedumbre. Y lo que vamos a hacer hoy es que le voy a hablar de 7 características brevemente para que hagamos un escáner de nuestro corazón y actitudes para que veamos cómo estamos en el desarrollo y en nuestro nivel de mansedumbre. Porque necesitamos ser mansos, ¿para qué? Para tener madurez, para tener carácter cristiano, porque cuando uno madura es que Dios puede soltar herencia y bendiciones que necesitamos. Entonces, le voy a dar brevemente 7 características. Dígame amén si las quiere conocer. Característica número 1. Este carácter de cuando Dios en este caso nuestro domador, si podemos ponerlo así, la primera característica cuando
Dios ha logrado domarnos y desarrollar mansedumbre en nosotros, es que alguien manso se somete. Lo voy a decir de nuevo. Alguien manso se somete. De hecho, praote, soprao significa disposición de espíritu para aceptar los tratos de Dios como buenos sin discutirlos ni resistirlos. Es decir, como el manso cree que Dios tiene el control de todo en su vida, el manso entiende y cree esto, por lo tanto, si tiene que vivir procesos difíciles en la vida, de acuerdo a la voluntad de Dios, no va a pelear con Dios, no va a discutir con Dios. Señor, ¿por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué tengo que vivir esto? No, usted no va a ver a alguien manso discutiendo con Dios, no va a ver a alguien manso peleando con Dios, porque alguien manso, como confía plenamente que Dios tiene el control de todas las cosas y que Dios está en control de su vida, va a entender que hay cosas que le toca vivir como parte de su proceso, como parte de su crecimiento, va a entender que Dios es más sabio que nosotros y va a entender de que Dios sabe lo que está haciendo y que nada se le está pasando en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso para controlar todo. Entonces esta persona va a descansar en su corazón y va a decir, bueno, Dios está en control de todo, ya no me voy a dar más vueltas en la cabeza, ya no voy a pegarme más contra el muro, ya no me voy a quejar más con Dios, ya no voy a discutir más, ya no me voy a murrar más, ya no voy a andar frustrado, enojado, pateando a la perra, porque las cosas no están resultando como quiero, sino que voy a creer que al final del camino voy a llegar a donde Dios dijo, pero me voy a someter a Dios y me voy a someter a su proceso. Hay una palabra que el salmista dice que si yo me voy a lo alto de un cerro, de un monte, ahí estás tú. Si me voy a donde sea que me vaya, ahí estás tú. Y termina diciendo, yo no me puedo esconder y no me puedo escapar de Dios. ¿Qué quiere decir que él no se podía escapar de Dios? Que donde quiera que tú vayas, el proceso o la presión que estás viviendo te va a perseguir, porque la tienes que vivir y la tienes que aprobar y la tienes que pasar para ir hacia lo que Dios te tiene. Entonces, usted puede evitar un proceso, puede evitar una situación. Hay gente que se va de la iglesia porque o se ofendió o algo está pasando que no le gusta, pero donde quiera que vaya se le va a volver a repetir la situación y a lo mejor aumentado, porque de Dios no se puede huir, de Dios no se puede uno escapar. Y cuando tú estás llamado por Dios, todo lo que gira en tu vida es conforme a tu propósito y Dios está haciendo todas las cosas como parte de un plan de manera muy clara. Entonces no tiene sentido evitar el conflicto, no tiene sentido escapar, no tiene sentido pelear con Dios, porque un manso entiende que Dios tiene el control de todas las cosas, por lo tanto se somete y dice, Dios, haz lo que tenga que hacer, en ti confío, me entrego en tus manos, me someto a tu voluntad, me someto a tu proceso. Muchos dicen someterse a Dios, pero huyen del proceso, pelean con el proceso, discuten con el proceso, se enojan en el proceso, porque no son mansos. ¿Cuánto me están diciendo? Entonces mucha gente está peleando con Dios, está contendiendo con Dios, no acepta los tratos, no entiende, no acepta que Dios tiene el control de todo, lo quieren tomar ellos, no se lo quieren ceder a Dios. Esto se incrementa si uno tiene heridas de traición, de desconfianza, de inseguridad. Más le cuesta confiar en Dios. Y es un problema. ¿Por qué? Porque va a vivir peleando, va a vivir inestablemente hasta el día en que no se doblegue delante de Dios y se someta al proceso y a su voluntad. Esta gente es la típica que no le gusta someterse a lo establecido. Llega a una casa, no le gustan las reglas. Llega a la iglesia y quiere cambiar las cosas, quiere mover el cuadro. Esos son los que quieren imponer su forma. No son flexibles, no son tolerantes y no son enseñables. Estos nunca pueden llegar a ser verdaderos discípulos de Jesucristo porque no se pueden enseñar. Son incorregibles, no se someten. Usted le dice cómo hacer las cosas. Así es como se hacen las cosas aquí. Este es el proceso que tienes que hacer. Aquí las cosas son de esta manera. No le gusta. Son inflexibles, son intolerantes, no son enseñables, quieren hacer las cosas a su manera. ¿Por qué? Porque no pueden confiar, quieren tener el control de las cosas, no ceden el control a Dios. Y estas personas sufren en la vida y, como dice la Escritura, no descansan. Porque el que no es manso y humilde de corazón no haya descanso para su alma. ¿Me está entendiendo aquí? Entonces, eso es lo que me está diciendo el Señor. Es importante desarrollar mansedumbre y lamentablemente le voy a decir algo, amado hermano, me doy cuenta de que muy pocas personas en la iglesia son mansas. Y lo digo con tristeza, pero es así, hermano. La mayor parte de los cristianos en la iglesia y en la nuestra no son mansas, hermano. Porque todos venimos con mecha parada, todos venimos con traumas, todos venimos con problemas, venimos con heridas, con dolores.
pero tenemos a un Dios grande y tenemos una palabra poderosa. Es necesario que trabajemos, hermano. Vamos hacia un mes 7 donde Dios habló de algo especial, no especificó qué, no dijo qué, así que no, para no hacer expectativas que no son, pero algo va a suceder y creo que debemos acelerar el tranco, correr hacia lo que se viene y resolver cosas medulares del carácter. Y me parece y siento del Espíritu que esto es un punto crucial a transformar y a desarrollar. Lo necesitamos, hermano amado, ser manso. Entonces los mansos se someten. Segunda característica, los mansos no se defienden de manera humana. Cuando digo que no se defienden, no estoy diciendo que si alguien le pone una demanda, usted no contrate un abogado y pelee la causa. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de algo más profundo, de algo que tiene que ver con el carácter y con el día a día, con la forma de reaccionar y con la forma de responder. Otra característica de la palabra griega que tiene que ver con mansedumbre, dice así: personas que no luchan con los insultos de los hombres y malos tratos de ellos, no por debilidad, sino por decisión. Es decir, estos no pelean con la gente, no pelean contra la injusticia o la gente que quizás los quiere perjudicar o gente que te hizo una mala, etc. Estas personas mansas no se defienden ni pelean contra los malos tratos de los demás, no están por sobre este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el que no es manso siempre vive a la defensiva. Andan peleando, andan discutiendo con medio mundo, se están defendiendo, son ojo por ojo, diente por diente. Si me la hace, me la paga. Estas son las personas que nunca están tranquilas, que tienen un sentido que no, es que se tiene que hacer justicia. Pero siempre, vuelvo a repetir, desde un punto de vista totalmente carnal. ¿Por qué? Porque un manso no se defiende en este sentido, porque le dije que un manso no solo cree en el control de Dios, o que Dios tiene el control de todo, cree que Dios es justo y cree que Dios va a hacer justicia de todo, que nada va a escapar del tribunal o de la justicia o del trono de Dios. Entonces, como ellos no confían en que Dios es justo, tienen que tomar la justicia por sus manos, no esperan el tiempo de Dios, no esperan cuando Dios ponga orden, no esperan cuando Dios haga su justicia. Cuando vemos el ejemplo, Jesucristo dijo que aprendiéramos de Él la humildad y la mansedumbre. Entonces veamos cómo era la mansedumbre de Jesús. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21 en adelante. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 21 en adelante, al 23. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Aquí nos está diciendo la palabra que Cristo padeció y dejó un camino o un ejemplo para seguir en esas pisadas. ¿Cuáles son esas pisadas? Pregúnteme. Aquí está, en el 22. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. O sea, él no hizo nada malo. 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Es decir, ¿cuál es el camino que nos dejó Jesucristo para que sigamos sus pisadas? Es que Él no hizo nada malo, no hizo nada injusto y todo lo que pasó fue un trato injusto hacia su persona. Y Él cuando lo maldecían injustamente, porque Él no los provocó, Él no maldecía de vuelta, Él no se defendía ni pagaba mal por mal. Que cuando padecía, Él no amenazaba. Sino, ¿por qué no hacía esto? ¿Por qué no se defendía? Oye, tú tal por cual, ay, tú también tal por cual. No era así. Oye, supiste que Pedro habló mal de ti, pero ese es un... Y empezamos y lo descueramos también, lo dejamos hecho charqui, pero con amargura, con rabia, porque queremos que se haga justicia, una herida no sana. Por lo tanto, hermanos amados, Jesucristo, ¿por qué no respondía con maldición o por qué no se defendía con herramientas humanas? Porque Él encomendaba la causa al que juzga justamente, es decir, Él confiaba y creía que si Él no tomaba la venganza y la justicia por sus manos, Dios el Padre, el juez de toda la tierra, en su momento y en su criterio y en su justicia, iba a juzgar todas las cosas. ¿Cuántos dicen, todo lo que ha pasado en mi vida Dios lo va a juzgar? Hermano, uno se desgastaría peleando todas las cosas y todo lo que hablan o todo lo que te han hecho en la vida. Dios va a hacerse cargo de todo, hermano amado. Dios le va a dar a cada uno lo que se merece. Usted procura hacer lo que es bueno, usted procure hacer lo correcto. Si usted se portó mal con alguien en el pasado, procure enmendar, procure pedir perdón, restaurar dentro de las posibilidades. Pero usted manténgase en la línea, perdone a todo aquel que le haga algo.
pero no deje que la venganza, no deje que este deseo de defenderse, de pelear, lo venza. Hemos descubierto que las personas que tienen heridas de injusticia, les es muy difícil desarrollar mansedumbre si no sanan su herida de injusticia. ¿Qué es una herida de injusticia? Que cuando una persona es herida en esto, por lo general es cuando ha vivido en su vida situaciones de desprotección, de indefensión o vulnerabilidad, o quizás creció con desventajas en la vida y desde pequeño sintió que quizás no tenía oportunidades y quizás eso le provocó una herida de injusticia en su corazón, o vio cosas que fueron injustas, o sus papás eran autoritarios, o abusivos, o castigadores, y eso le generaron dentro de su corazón un sentimiento de que eso no era justo, u otras heridas como la de rechazo. Entonces, estas heridas generan en el corazón un sentimiento de que no voy a nunca más dejar que alguien me pase por encima, no voy a dejar que nunca alguien más me trate injustamente, porque uno queda dañado y queda con una amargura y un temor a que nos vuelvan a tratar de esa manera, un temor a que nadie proteja nuestros derechos, si es que fuimos despojados de eso en algún momento y sobre todo en las etapas tempranas de la vida, si tuvimos un padre que nos abusó, etc. Todas estas situaciones hacen que se genere ira e impotencia. Estas personas que han sufrido esta clase de cosas, como decía el apóstol el domingo, son un volcán por dentro. Tienen una ira retenida, una impotencia dentro. ¿Por qué? Porque quieren luchar de una manera totalmente carnal. Y Santiago 1.20 nos dice algo interesante. Santiago 1.20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea que cuando uno en esa impotencia, en esa ira, quiere defenderse, quiere rajar al otro, lo quiere hablar mal, quiere hacerle algo porque él me la hizo, que lo que sucede es que no obra la justicia de Dios, que Dios se hace a un lado y Él no toma partido y no te resuelve o no te hace justicia porque tú y yo metimos nuestra mano. Porque en la ira del hombre, esa impotencia del hombre, Dios no funciona. Uno tiene que soltar este asunto, sanarse y dejarlo en las manos del que juzga todo. De hecho, la Escritura dice que Dios va a proteger y va a defender a los mansos de la tierra. O sea, a los que no se defendieron a sí mismos, sino que confiaron en la justicia de Dios, a esos Dios va a defender, dice la Escritura. Potente, ¿no? Y lo otro que genera la herida de injusticia es que generalmente la gente que ha tenido esta herida o este tipo de situaciones en la vida tiene una aversión y un rechazo hacia la autoridad, hacia todo lo que significa autoridad, ya sea un padre, un pastor, un líder, un presidente, un jefe, lo que sea una figura de autoridad, les genera rechazo, aversión, no la soportan, tienen problemas, pelean. ¿Por qué? Porque les activa las heridas de abuso, de rechazo, o de autoritarismo, de injusticia, sienten impulsivamente defenderse y pelear. ¿Por qué? Porque inconscientemente están peleando con aquel que les hizo la injusticia, pero que no es. Pero como no han sanado, su inconsciente o su corazón no discrimina entre el hecho pasado y la persona que nos hirió con la persona que está al frente. Entonces, por eso la palabra dice en Tito 2.9 lo siguiente. Tito 2.9 dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Comprenderá que alguien que no es manso es un parto tener que sujetarse a una autoridad. No les gusta, les carga, no les gusta que los manden, no les gusta si hablan un poco fuerte, no les gusta, lo rechazan. Comprenderá. Entonces dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, y agrega, y que no sean respondones. Alguien que no es manso responde a su jefe, responde a su líder, responde a su pastor, le responde a Dios, le responde... Porque lo que uno hace con la persona visible refleja la actitud que uno tiene hacia el Dios invisible. Esto es así. Como soy con la autoridad de la tierra refleja como soy con la autoridad de Dios espiritual que nadie ve. Porque lo que no se ve con Dios se refleja en quien se ve en esta tierra. La ley del reflejo, lo dijo el apóstol Juan. Por lo tanto, amado hermano, ¿cuántos son respondones cuando los mandan o les da una orden, se alteran, se defienden? Tienen ese típico espíritu sindicalista, ya tienen en la mente
que la empresa los quiere usar, que el líder los quiere usar, que se quieren aprovechar de él. Siempre anda pensando, desconfiando que siempre se quieren aprovechar de él. Si el líder lo corrige, le da una palabra o como padre le habla más firme, no le gusta, es respondón, siempre se está defendiendo, tiene este típico espíritu sindicalista como hablamos, son los abogados las causas perdidas, llegan a un problema y dicen no sé de qué están hablando pero yo me opongo. Estas personas a veces llegan a ser tan fuertes que tú puedes estar corrigiendo a un hermano de muy buena manera y el hermano lo recibe bien, pero él escuchó y se mete a defenderlo. ¿Pero por qué le está hablando así? Cuando ni él se molestó. Porque esa persona tiene un problema. Entonces, esta gente respondona revela un grave problema de falta de mansedumbre. Y este tipo de actitudes las tenemos que erradicar de nuestras vidas, las tenemos que erradicar de nuestra iglesia. Si queremos crecer, si nos queremos multiplicar, si queremos avanzar, llegar a las grandes ligas, tenemos que cuidar las pequeñas grandes cosas. Si uno desprecia los pequeños mandamientos de la Biblia y así enseña a los hombres, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero si estos pequeños mandamientos los tomamos como importantes y los practicamos y así enseñamos a los hombres, seremos llamados grandes en el reino de los cielos. Entonces a veces queremos que Dios nos use, queremos sanar a enfermos, queremos resucitar muertos, pero no nos sujetamos a una autoridad, a una palabra de orden, respondemos de mala manera, tenemos mal carácter. Al interior del hogar, como hablaba el apóstol, todavía nos gobierna la ira, el marido trata mal a su esposa, no la trata como vaso frágil, la mujer irrespeta al marido, respondona. Entonces, hermano, si es que seguimos manteniendo todo este tipo de actitudes, todo este tipo de problemas de carácter que Dios exige como carácter cristiano, que debes ser un distintivo como hijos de Dios, claramente estamos viendo razones de por qué hay ciertas bendiciones o hay ciertas cosas que no llegan sobre nuestras vidas, porque simplemente no estamos obedeciendo a Dios. Por lo tanto, hermano, alguien manso se somete. Número 2, alguien manso no se defiende en los términos que le expliqué, porque confía en la justicia de Dios. Número 3, alguien manso, como confía en la justicia de Dios, no permite que la ofensa se anide en su corazón. Lo vuelvo a repetir, tercera característica. Alguien manso no permite que la ofensa se anide en su corazón. Eclesiastés 10:4, mire lo que dice. Si alguien estaba preguntándose, pastor, necesito consejo, no sé qué hacer, mi jefe es un idiota, o en el trabajo es súper pesado, tengo un ambiente hostil, ¿qué hago, pastor? Estoy esperando una palabra para ver si me voy del trabajo. Aquí tiene una respuesta de parte del Señor, no necesita una palabra profética, la Escritura nos dice qué hacer. Eclesiastés 10:4, mire lo que dice. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, y me detengo ahí, ¿qué significa esto? Si la persona que está en autoridad sobre ti, como un jefe, un líder, un pastor o quien sea, como el papá en la casa o el marido en la casa, la persona que está en autoridad se exalta en contra ti, se le pasa la mano, se fue de madre o no te trató como debiera, ¿qué dice la Escritura? No dejes tu lugar. O sea que Dios te está trabajando el carácter cuando te toca un jefe duro. Mientras más duro y pesado sea tu jefe, Dios lo que te está diciendo, así de indómito eres tú. Lo duro de tu jefe es directamente proporcional a la falta de mansedumbre que hay en tu vida. Dios tiene que usar algo para desarrollarte la mansedumbre y para desarrollarme a mí la mansedumbre. Mientras más indómito sea, Dios me va a poner líderes de gente mucho más fuerte para domarme. Diga conmigo, necesito ser domado. Entonces, si la persona de autoridad se le va la mano en contra tuyo, acá la Escritura dice, no dejes tu lugar. ¿Por qué? Porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Entonces, cuando a alguien en autoridad se le pasó la mano, obviamente que está mal, pero tú eres manso y dices, bien, yo lo perdono, pero lo dejo en manos de Dios, créeme que Dios se va a encargar, porque Dios defiende a los mansos. Dios pelea por los mansos. Por lo tanto, cuando la mansedumbre, como confía en la justicia de Dios, tú perdonas. ¿Y qué es el acto de perdón? Yo no tengo ya nada más en contra de ti, te perdono, no me tienes ninguna deuda emocional ni ningún tipo, no quiero venganza ni que te pase nada malo, lo dejo en manos de Dios y Él se encargará de hacer lo que Él considere que es justo. Y listo, se va la ofensa del corazón. Entonces la mansedumbre no permite que la ofensa se anide en el corazón. Es decir, los mansos se someten, los mansos, ¿qué más dijimos?
no se defienden. Los mansos no permiten que la ofensa se anide en sus corazones. 4, no se desenfocan por la prosperidad de los justos. Ay, ay, ay. Esto se está poniendo buenísimo. Número 4, los mansos no se desenfocan, no pierden los estribos por la prosperidad de los injustos. Es muy común, y lo hemos visto mucho suceder, que muchos son tentados a decaer y a quejarse cuando ve que a los malos o a los injustos, o a los que no conocen a Dios, a los que se aportan mal, o a los que no se consagran, no están ni ahí con Dios, les empieza a ir bien o están prosperando. Hay un salmo que después léalo, que es el Salmo 73, un famoso salmo de Asaf, donde él explica que sus pies estuvieron a punto de deslizarse porque puso sus ojos en la prosperidad de los impíos y empezó a tener envidia. O sea, estuvo a punto de deslizarse, o sea, de caerse de la gracia, de desviarse por poner los ojos en la prosperidad de los impíos, porque empezó a pensar, claro, ¿de qué me está sirviendo consagrarme, de purificarme? Que ellos hacen todo, se portan mal, hacen todo, y yo de todo esto me estoy guardando, cuántos años sirvió al Señor, y mira cómo están prosperando. Empezó a caer en ese jueguito, y empezó a desenfocarse por la prosperidad de los injustos. Pero después dice él, pero menos mal que me di cuenta que estaba comportándome como una bestia, sin entendimiento, porque comprendí cuál era el fin de ellos. O sea, en el fondo se dio cuenta, pero si Dios es justo, solo que esto todavía no se está viendo su resolución judicial, pero al final se va a ver que a los malos les va a ir mal y a los justos les va a ir bien. Pero es cosa de tiempo. O sea, me estaba desenfocando, me estaba impacientando por falta de mansedumbre. Y el Salmo 37, desde el 1 en adelante, nos revela esto mismo, y el salmista David nos explica cómo es la conducta de alguien manso con referente a esto. Vamos al Salmo 37, versículo 1 en adelante, y dice: no te impacientes o no te enojes, no te llenes de ira a causa de los malignos, ni tenga envidia de los que hacen iniquidad. Lo que estamos hablando. ¿Por qué? Versículo 2, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. O sea, no tenga envidia si le está yendo a los malos, porque yo soy justo. Lo que pasa es que todavía no me has visto hacer justicia en sus días, pero no te preocupes, si todo va a caer por su peso. Versículo 3, confía en Jehová. ¿Confía en quién? Que yo soy justo y que te voy a dar tu pago a tu tiempo y al de él también. Y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Versículo 4, y este versículo que algunos no entienden: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea, los deseos y peticiones de tu corazón, Dios te lo va a conceder, pero cuando aprenda a deleitarte en Dios, a decir, yo estoy feliz de tener a Dios, tenga lo que tenga, cuando aprendas a eso, cuando menos lo esperes, Dios te va a contestar lo que estás buscando. Versículo 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, vuelve a decirlo, y Él hará. Versículo 6, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. 7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Ese guarda silencio es: ten sosiego, cállate, no te quejes, no te pongas a hablar porque si vas a hablar y vas a quejarte o vas a maldecir, quédate callado mejor, guarda sosiego delante de Dios y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Guarda, espera un poco más, guárdate, contén tu lengua, no, quédate callado. No dejes que tú consideres que está haciendo lo malo, aparentemente está feliz, se portó mal y andan happy. Tranquilo, guarda, no, porque en su tiempo Dios va a hacer justicia. Y termina diciendo: deja la ira, desecha el enojo, no te excites o no te sientas tentado en manera alguna a hacer lo malo. En el fondo, porque ahí eso es deslizarse como, entonces voy a seguir viviendo como los de afuera, total, igual están prosperando y yo por lo más que me he guardado no he visto nada. No, cuidado, no. Espera en Dios, sé manso, confía en que Él es justo y no empieces a enojarte, a alterarte, a tener codicia, envidia, no, guarda, espera. Versículo 9, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. 10, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. O sea, espérame justicia, no es como tú quieres y no es cuando tú quieres, pero confía en mí. Y por eso termina diciendo en el 11, pero los mansos, o sea que está describiendo la característica de alguien manso, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Es decir, que los mansos, como confían en la justicia de Dios,
no se deslizan, no se desenfocan, empezar a sentir codicia, envidia, a desespero, enojo, sentirse tentado a lo malo, porque los que no sirven a Dios, los que no se consagran, los que se han portado mal, aparentemente están jaujas, están felices o le está yendo bien. No. El manso no cae en esos trucos. El manso se mantiene enfocado, mirando lo invisible. Fiel es el que prometió. Él es justo, a cada uno le pagará lo que es justo, pero yo estoy esperando mi recompensa y lo que Dios tiene para mí. No me desenfoco. Confía en Jehová, confía en Dios y hace el bien y Él hará. ¿Cuántos dicen amén? Con mansedumbre. Quinta característica, ¿están ahí todavía, no? Se va poniendo mejor. Alguien manso es alguien emocionalmente equilibrado. Alguien manso es alguien emocionalmente equilibrado. Otra descripción de la palabra griega que usa la Biblia para mansedumbre es esta: ecuanimidad de espíritu. Es alguien que no se entusiasma ni se deprime fácil, es alguien bien estable. Es alguien equilibrado, que es alguien bien compuesto, es alguien ecuánime, es alguien que cuando lo critican no se afecta ya mucho. Y cuando lo alaban no se le levanta el ego. Es alguien ya reposado. ¿Por qué? Porque ha vivido el proceso, no lo deslumbran ya las luces, cuando hablan mal de él ya no le importa mucho. O sea, ni por la alabanza se marea, ni por las críticas se afecta. O sea, y es alguien que es prácticamente inalterable, como que no se altera por cosas ya. O sea, alguien ya con ecuanimidad, alguien que ha pasado los procesos, que ya está tranquilo, que su espíritu ya no se exalta por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque ha vivido los procesos. Y estas son las personas, como les dije, no se afectan ni por la crítica ni por la lisonja. ¿Por qué? Porque son equilibrados. Y estas personas pueden realizar ciertas funciones, como la de Gálatas 6:1. ¿Qué dice el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, es alguien que te puede restaurar si te caíste, si caíste en una falla, aún si me fallaste, te va a restaurar, porque ya viene de vuelta el proceso, ya no es alguien alterable, es alguien que sabe restaurar, tiene espíritu de mansedumbre, alguien que te sabe decir las cosas, es alguien que te va a levantar, es alguien que ya sabe decir las cosas para no alterarte. Cuando yo estoy alterado por dentro y te hablo, te voy a alterar a ti. Es alguien que sabe corregir con buena manera, es alguien que te sabe abordar, no es alguien que te tira los palos y te deja tirado. Acá está diciendo no, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Alguien que te lo va a decir con gracia, va a pensar cómo me gustaría que me lo dijeran a mí, te lo dice de esa manera. O sea, es alguien equilibrado emocionalmente, ya que puede lidiar con situaciones difíciles, ya puede lidiar con cosas. ¿Por qué? Porque ya tiene estabilidad emocional, es ecuánime, es estable. Amén y amén. Y esto genera una sexta característica. Estas personas, producto de todo lo que ha desarrollado, que han aprendido a someterse, que no se defienden, que no guardan ofensa en el corazón, ¿qué más dijimos? Bueno, que son emocionalmente equilibrados, que no se desenfocan por la prosperidad de otros, ya es gente reposada de corazón. Entonces, característica número 6, ¿qué es lo que desarrollan? Se convierten en personas amables, afables y dóciles. Lo que muchas veces nos falta, afable. Otro significado de la misma palabra, praos o praotes, del griego, de la palabra manso, mansedumbre, es esta: gentil, apacible y afable, es decir, alguien suave y tierno. Qué tremendo, ¿no? Tito 3:2 lo dice. Tito 3:2 dice esto: que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. O sea que la mansedumbre va de la mano de la amabilidad, es decir, suavidad, gentileza, ser afable, ser amable. Hay personas que cuando todavía no son mansas, son duras y están corrigiendo a alguien, da miedo de qué es lo que le está diciendo al otro. ¿Por qué? Porque el espíritu del apóstol y de la profeta es un espíritu de restaurar, que siempre va con gracia, como se dicen las cosas, y a veces los mandos medios no dicen las cosas de la misma manera. Si llega alguien nuevo, lo presiona, no te tengo, no sé, que te tengo que orar, y no son mansos, no son afables, no son dóciles, no respetan al otro, no respetan su voluntad.
no son tolerantes, te quieren imponer las cosas, no son dóciles, no son amables, no son afables. ¿Por qué? Porque no han sido domados, no han sido trabajados, no han sido polidos, no tienen un espíritu inalterable, no son ecuánimes, no son equilibrados emocionalmente, no han aprendido a someterse, a no dejarse llevar por las ofensas, a no desviarse con las luces. Entonces estas personas no son afables, no son dóciles, tienen malas formas, estos son los que rajan con sus palabras. Miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 3, versículos 3 al 6. Primera de Pedro capítulo 3, versículos 3 al 6. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Y quiero aclarar que aquí la Biblia no está diciendo a las mujeres que no se arreglen o que no se puedan poner un collar o unos aros bonitos. Lo que está diciendo es que está poniendo el énfasis que hay algo, un atavío o un adorno que debiese tener más importancia que el externo, ¿no? Que uno no se puede arreglar por fuera, como se ha malentendido. ¿Y cuál es el atavío o el adorno que uno debiese preocuparse más que vestir una buena ropa, unos bonitos accesorios, que no está mal, lo vuelvo a repetir? Pero ¿cuál debiese tener la importancia? Aquí vamos. El 4, sino el interno, el atavío interno del corazón, en el incorruptible ornato. ¿Y cuál es ese? De un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. O sea que para Dios ponerse bonitas decoraciones, ornatos bonitos, este es un espíritu afable, gentil, tierno, afectuoso, amoroso, con buena forma, saber cómo decir las cosas, saber cómo pedir las cosas. Tan importante, hermano, desarrollar eso. Después el 5 dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, porque la mansedumbre y la afabilidad tiene que ver con sujeción. Hablamos de someternos. 6. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, del cual vosotras habéis venido a ser hijas, y si hacéis el bien sin temer de ninguna amenaza. Hoy día ya las mujeres no le llaman Señor a su marido, y con esto por supuesto que no vamos a exigirlo. De hecho, esto al revés. Nosotros le decimos Señor a nuestra mujer. Pero bueno, el principio de sujeción no es para las mujeres, para todos. Todos debemos estar sujetos a Dios, a líderes, a personas. Por lo tanto, es un ornato que toda persona debe tener. Es alguien sujeto, con buenas formas, dócil, que tenga un buen sí, que cuando se le dé una orden, sí mi amor, sí pastor, sí apóstol, sí profeta. No respondones, recuerde. No respondones. Entonces ya hemos visto 6 características y nos queda la última. Hagamos un resumen. La primera, que lo que tiene el manso, se somete. 2, no se defienden. 3, no permiten que las ofensas salgan en sus corazones. 4, no se desenfocan por la prosperidad de los injustos. 5, eso hace que ya desarrollen y sean emocionalmente equilibrados y pueden restaurar a otros con espíritu de mansedumbre. 6, eso hace que desarrollen una actitud afable, amable y dócil. Y 7, ¿cuál es la 7? Otro significado de la palabra praos o praotes, como les dije, que era un concepto bastante profundo de mansedumbre, es docilidad bajo una fuerza de acero. Es estar bajo perfecto control. Este es el resultado de cuando Dios te doma o doma al animal. Que eres dócil, afable, pero no pierdes tu fuerza. Es docilidad bajo fuerza de acero. Dios no anula la fuerza de tu carácter, sino que está canalizada. Es decir, característica 7 es que los mansos tienen su fuerza canalizada o bajo control. Es decir, que la mansedumbre en algún punto se intersecta y no solo choca con la humildad, sino que también choca con el dominio propio. La mansedumbre y el dominio propio no es lo mismo. De hecho, se puede tener dominio propio o cierto grado de dominio propio sin tener mansedumbre. Hay gente que es disciplinada, que con horarios, con distintas cosas y tiene dominio propio, pero no se sujetan a nadie. Pero no se puede ser manso sin tener dominio propio. Anote esta frase. Se puede tener dominio propio sin ser manso, pero no se puede ser manso sin tener dominio propio. Porque para desarrollar las primeras 6 características que hablamos, parte del dominio propio tiene que estar presente para irse canalizando y domar el carácter para que esté bajo nuestro control. Es decir, para desarrollar mansedumbre se requiere dominio propio, se requiere fuerza de carácter. El dominio propio, en el Nuevo Testamento es la palabra enkrateia, que se compone de 2 palabras, en y kratos.
Kratos es una de las palabras que aluden al poder del Espíritu Santo. Hay varias. Está Kratos, Iscus y Dunamis. Dunamis es el poder explosivo, etc. Pero Kratos es el poder de dominio. Es el poder cuando se establece, genera un dominio y toma control. Cuando el poder Kratos viene, toma control de un lugar. Por eso a veces cuando tú recibes el poder Kratos, alguien te ministra y recibe el poder Kratos y se establece sobre ti, como ese poder establece dominio, a veces puede irte en el auto, en la micro, en la casa y empieza a liberarte y a expulsar los malos espíritus, porque el Kratos está expandiéndose, está tomando dominio y echando fuera y expulsando lo que no es de Dios. Es decir, que el dominio propio es el poder establecedor de dominio, de reino, de Dios, dominio real, que se establece dentro de nosotros para que tomemos control de nuestras vidas. Es decir, que todo lo que hablamos y todas las características que hablamos requiere dominio propio. Cuando te corrigen y se te quiere levantar el indio hay que agarrar el carácter. Puedo saber que me tengo que someter, pero puedo no tener carácter para hacerlo. Entonces, sé que me tengo que someter, pero ahora tengo que empezar a trabajar el carácter y echar a andar el dominio propio para agarrar la lengua y no ser respondón. Cuando me estoy pasando un proceso y me quiero puro quejar con Dios, tengo que agarrarme la lengua. Cuando veo que están prosperando los de afuera y pasa el tiempo, veo que a mí no me toca, tengo que agarrarme la lengua porque sé que Dios es justo, porque sé que Dios está trabajando conmigo, me tengo que agarrar la lengua mientras oro y me empiezo a soltar de estos pensamientos y me empiezo a rendir. Y de a poco empiezo a desarrollar esta docilidad, empiezo a desarrollar este espíritu equilibrado, empiezo a desarrollar este carácter que se somete, este espíritu que ya no se defiende con los malos tratos de los demás. Ya no vale la pena, pues Dios se va a encargar de estas cosas, no voy a gastar mi tiempo peleando. Es tiempo de ser mansos, es tiempo de tener buenas actitudes, de ser dóciles. Pero esto no quiere decir que seas un débil, todo lo contrario. Quiere decir que eres una persona fuerte. ¿Por qué? Porque alguien manso es docilidad, pero bajo fuerza de acero. Es estar bajo perfecto control, es que no has perdido la fuerza de tu espíritu y no has perdido la fuerza de tu carácter, solo que sabes usarla y sabes contra quién usarla. Sabes que no hay que pelear con Dios, ni con tu líder, ni con tu esposa, ni con los hermanos, hay que pelear con el diablo. Sabes que tu fuerza ahora tiene que ser usada para gobernar los malos hábitos, los malos caracteres, para someterse, para ser dócil. No puedo dejar que mis malas actitudes afecten o hieran a los que me rodean. Me tengo que agarrar y tengo que trabajar para desarrollar esa docilidad, esa afabilidad, esa ternura. Me tengo que llenar del Espíritu de Dios. Por eso Jesucristo dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es un aprendizaje y es un proceso y no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Y es tiempo, hermano, que ya dejemos de ser personas indómitas, personas que no se someten, personas que no se sujetan, personas que no ceden su control, personas con malas actitudes, personas que dicen las cosas de mala manera, que son respondones, que se quejan con los jefes, que se quejan con de Dios, que están enojados con Dios porque aparentemente no están prosperando, pero prosperan lo que ellos consideran que no deberían. Entonces es tiempo de someternos delante de Dios y de desarrollar la mansedumbre que necesitamos, porque fue cuando Dios convirtió a Moisés en el hombre más manso de la tierra, que Moisés estuvo listo para que Dios pudiera desarrollar el ministerio y usarlo en aquello que le había prometido y que le había profetizado que sería el libertador. Por lo tanto, amado, esta noche oramos al Señor y te pedimos que tú nos llenes de tu espíritu. Enséñanos a ser mansos, enséñanos a ser humildes de corazón, para que seamos personas dóciles y que seamos personas domadas por tu espíritu, domadas por tu mano, y que tengamos el carácter, Señor, que necesitamos. Perdónanos, Señor, si hemos pecado. Perdónanos si hemos sido respondones, indómitos, poco dóciles, si no hemos sido afables, Señor, si no hemos ejercido dominio propio. Nos arrepentimos y te pedimos, Señor, que tú nos llenes con una gracia y un poder especial para esta nueva temporada. Para esta nueva temporada, en el nombre de Jesús. Amén. Yo les bendigo a cada uno de ustedes, amados hermanos de la fe, y todas las personas que nos ven, a toda la familia de Tierra Santa, que atesoren esta palabra. En su momento, cuando la profeta, como les dije, me entrega esa llave y decía mansedumbre por atrás, yo no le tomé el peso, estaba quizá un poquito, que fome, pensé que me iba a tocar algo mejor. Y después de todos estos años les puedo decir que la mansedumbre es una gran llave y es muy necesaria, se requiere para tener bendiciones, para madurar, y la mansedumbre va a abrir muchas puertas, puertas de promoción. Hay promociones o hay lugares a los cuales Dios no te va a elevar y puertas que no te va a abrir hasta que te pueda domar y ser manso.
Cuando estaba en la cárcel, José, y le interpreta el sueño al copero y le dice que se recomiende, o le pide que lo recomiende con Faraón, Dios permite que se lo olvide porque tenía que aprender la lección. Él se estaba autoexaltando, se estaba autopromocionando. Dios dijo, voy a tener que seguirte domando hasta que estés listo para el lugar que te tengo. Y cuando acabaron de pasar 2 años en la cárcel, y cuando él ya tuvo mucho tiempo de pensar que él debió haberse sometido a Dios y haber confiado en Él y en su justicia y en su tiempo, es cuando él estuvo preparado para ser promovido y llevado a su destino profético. Amén. Que Dios les bendiga. No se olvide que este viernes a las 8 tenemos una oración muy buena, llena de poder, llena de unción, llena de gloria. El sábado a las 5 tenemos los jóvenes una reunión poderosa de Gendif, y el domingo, como todos los domingos a las 10:30, una palabra de poder. Amén. Que Dios les bendiga y nos estamos viendo este viernes. Adiós.